Hola, que Dios te bendiga abundantemente. Mi nombre es Jessica Castro y en esta oportunidad te traigo la segunda parte del estudio bíblico Testigos para Salvación, el cual está basado en Isaías, capítulo 43, versículos del 10 al 11. He titulado esta parte del estudio Conocer a Dios. Yo empezaré leyendo la porción bíblica asociada a este estudio de hoy, que es Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 11, y dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si has visto el video pasado, que es la introducción de la serie Testigos para Salvación, entonces te va a resultar familiar el diagrama que tenemos a mano derecha. Pues aquí vamos a identificar, mejor dicho, ya nosotros identificamos a quién van dirigidas estas palabras, que es a los siervos y testigos de Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Que no es más que el deseo de Dios de que ellos le conozcan, crean y entiendan, con el fin de darles salvación. En este estudio nosotros nos vamos a enfocar, ya como lo había comentado anteriormente, en el conocimiento de Dios. Si ustedes recuerdan, en el video pasado, el video de la introducción, nosotros cubrimos toda esta parte, que es testigos de Dios y siervos de Dios. ¿Cuáles son las características de aquellos que son testigos y siervos de Dios? Y cómo nosotros llegar a serlo. Y pues nada, ahora solamente nos queda analizar la parte de conocerle, así como el resto. Pero este viene siendo el video número 2, la parte 2 de la serie Testigos para Salvación. Que quede bien claro que esta porción bíblica va dirigido a los testigos de Dios y siervos de Dios, con el objetivo de que ellos le conozcan, le crean y le entiendan. Pero el fin de Dios al final es salvarles, que ellos sean salvos. Cada uno de nosotros puede ser testigo y siervo de Dios. Tenemos que pues poner de nuestra parte y aceptar ese llamado que Él nos hace a cada uno de nosotros. Lo primero que vamos a hacer es nosotros definir lo que es la palabra conocer a Dios. Y esta palabra viene del antiguo hebreo yada, que según el diccionario expositivo del Antiguo Testamento, escrito por Merrill Unger y William White, tiene dos definiciones esta palabra. Yada es conocer, así como está escrito antiguamente en hebreo, en el pasaje de Isaías, capítulo 43, del 10 al 11. La primera definición es saber por observación y reflexión, y la segunda, saber por experiencia. Si nosotros nos enfocamos en la primera definición, podemos asociarla con el primer paso del método científico, que es la observación. Tenemos que entender algo: cuando uno observa, uno no solamente ve, uno también reflexiona sobre eso. La observación es pues un procedimiento analítico, y es por esto pues la observación requiere reflexión. Por otro lado, la segunda definición pues nos indica que por experiencia es que nosotros llegamos a conocer. Esto está muy relacionado con la primera, porque también es parte del método científico, pero involucra algo más, involucra los sentidos, involucra cada uno de los sentidos para nosotros poder definir la experiencia que tenemos. Las experiencias se llevan a cabo en nuestras vidas y nosotros podemos percibirla a través de cada uno de nuestros sentidos, que es la vista, el tacto, el oído, el olfato y el poder saborear cosas, el gusto. Entonces, si conocemos a alguien, nosotros podemos
usar cada uno de sus sentidos, pues le conoceríamos más. Pero hay veces que hay limitantes, obviamente, porque es fácil nosotros conocer un objeto y usar todo esto, o usar parte de esto, pero cuando es una persona, y imagínense más cuando es Dios, que es una persona que es a veces difícil. Nosotros podemos tocarle, no podemos tocarle, no podemos pues verle. Solo cuando fue encarnado nosotros pudimos verlo. Y aquellas personas de ese tiempo, algunas personas tienen experiencia con Jesús, pero otros no. Entonces es un poco limitante. Y se dice que esa segunda definición entonces vendría siendo la definición de conocer como un proceso sensorial. ¿Cómo nosotros podemos conocer a una persona? Basado ya en lo que hemos visto. Pues observándole, observando cómo se desenvuelve en su entorno, las cosas que hace, cómo se relaciona con otras personas. Y también, pues, usando obviamente nuestros sentidos de la vista. Y es algo sensorial y analítico, la observación, como dijimos anteriormente. Nosotros, pues, investigamos, vemos, reflexionamos luego de que observamos. También puede ser a través de la comunicación. Nosotros nos comunicamos con esa persona, podemos conocerla. Si nosotros no tuviésemos una experiencia real, hablando con la persona, escuchándola, sería difícil que nosotros pudiéramos decir que le conocemos, porque con la observación podemos ver y conocer una percepción de cómo es alguien. Podemos tener una percepción, pero no es lo mismo nosotros ver, observar otras experiencias y observar una experiencia lejana que nosotros vivirla. Entonces la comunicación viene siendo eso, esa cercanía con la persona. Entonces hablamos, y también esto es algo sensorial y analítico. A través de la comunicación nosotros hablamos, escuchamos y analizamos lo que la persona nos dice. De esa manera lo conocemos. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Y muchos dirán, bueno, es fácil decir que observando y comunicándose uno conoce a una persona, pero ¿cómo conocemos a Dios? Dios es alguien diferente, no es una persona común y corriente. Pero tengo que decirte algo, amigo, que estás viendo. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, el mismo método que nosotros podemos usar para comunicarnos con otra persona, para conocer a otra persona, para observar a otra persona, es el mismo método que usamos para conocer a Dios. Dios es una persona en tres, o sea, tres personas en una. Es una persona porque es Dios, pero está compuesto por tres, que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces es fácil aplicar la metodología de observación y de comunicación a la persona de Dios para comunicarnos con Él, para conocerle y para verle y escucharle, sentirle. Vamos a desglosar estos puntos. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la comunicación. En una comunicación tiene que haber siempre alguien que hable y alguien que escuche. Y obviamente estos papeles deben de ser intercambiables para que haya una comunicación que permita el conocimiento de la otra persona. Porque imagínense que usted solamente sea el que esté hablando y la otra persona no le responda. Sería difícil conocerla, porque la persona estaría callada, ¿verdad? Usted solamente sería quien hable y hable. Aquella persona escucha y escucha. Entonces es necesario que usted hable y escuche. Que ambos procesos usted lo pueda experimentar para conocer a alguien. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49, las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ver un versículo que habla de eso, de conocimiento. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Habla de la comunicación para conocerle. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y súplica, y les harás justicia. Fíjense que eso está bien claro. Aquí el pueblo de Israel estaba identificando y la comunicación que tenían con Dios. Ellos estaban hablando de esto aquí, inspirados por el Espíritu Santo. Tú oirás en los cielos. Dios va a escuchar en los cielos, ¿verdad?
en el lugar de tu morada nuestras oraciones y súplicas. Entonces aquí vemos que Dios es un Dios que escucha. Es un Dios que escucha. Este versículo bíblico está referenciando pues la comunicación en una dirección, que es en la dirección hacia el Padre, en la dirección hacia Dios, en la dirección en la cual nosotros hablamos y Dios escucha. Entonces, eso se hace a través de la disciplina de la oración. Cuando nosotros oramos, Dios escucha en los cielos. Y de esa manera nosotros podemos hablar y Él escuchar. Entonces, pero también hay una comunicación que va en la otra dirección, que es cuando Dios habla y nosotros escuchamos. No podemos dejar de hablar de esta comunicación que es muy importante. Si leemos Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Fíjense que aquí, si nosotros analizamos bien este versículo, que está muy interesante, nos damos cuenta de algo importante, que la ley de Dios se escucha. O sea, la ley de Dios es su voz, es la palabra de Dios. Y si nosotros apartamos nuestro oído para no escuchar la palabra de Dios, es decir, si nosotros no tenemos conexión con la palabra de Dios, no la escuchamos, nuestras oraciones son abominables para Él. Muy, muy interesante este versículo bíblico. Aquí nos está hablando de la otra dirección en la cual Dios habla y nosotros escuchamos. Entonces ahí nos está advirtiendo algo muy importante, que es que la otra forma de comunicación en la cual tú hablas y Dios escucha no se va a llevar a cabo, va a ser abominable para Dios si tú primero no le escuchas a Él. Entonces, ¿cómo nosotros escuchamos a Dios? Bueno, nosotros escuchamos a Dios a través del estudio bíblico, el método más simple de escucharle. Y eso no quiere decir que usted no pueda escuchar la voz de Dios directamente, pero la forma primera de nosotros tener una comunicación con Dios es a través de la palabra que Él nos dejó escrita, que fueron hombres quienes los escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo. Eso fue Dios quien los inspiró para que dejaran esos escritos y que nosotros a través de esas palabras escritas podamos conocerle a Él. Entonces, si seguimos analizando, ya vimos lo que es la parte de la comunicación. Vimos que básicamente se hace a través de dos formas la comunicación para conocer a Dios. Nos comunicamos con Dios a través de la oración, que es cuando le hablamos, y a través del estudio bíblico, que es cuando le escuchamos. Entonces, la comunicación también, pues, incluye eso, incluye ese beneficio de conocer a la persona con la que nos comunicamos. Pero hay otra opción también, y hay algo más que se requiere, que es la observación. A través de la observación nosotros podemos conocer también a una persona. Entonces, cuando conocemos a una persona a través de la observación, lo hacemos con dos propósitos: conocer las acciones que la persona realiza y la relación que tiene con otros. Las acciones que la persona hacía y cómo se relaciona con otras personas. Porque en ocasiones uno se comunica con alguien, tú no estás observando bien. Quizás contigo la persona se comunica de una manera, pero al tú ver cómo trata con otros, puedes ver cosas, aprender cosas de esa persona que ella no te dice. Cuando tú ves las acciones de esa persona, lo que hace, lo que ha hecho, lo que crea, pues también tú puedes ver que esa persona seguro tiene actitudes o aptitudes que son artísticas, que tú no conocías, habla de cosas con otras personas que tú no sabías, crea cosas que tú no sabías que hacía. Entonces, por eso la observación es importante al momento de conocer a alguien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a usar esto para asociarlo con el conocimiento de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a
observarle. Las acciones de Dios, para conocer a Dios, las acciones son claras. Disculpen. Las acciones vienen siendo, pues, nada más y nada menos que la misma creación de Dios. La creación de Dios nos muestra cómo Dios hace las cosas y cómo Él se ha manifestado a la humanidad. Dios es un artista. Uno ve la creación y realmente uno se asombra. Yo me asombro. Hay personas que no creen en Dios. Pero el uno ver lo que Él ha creado dice de que esto no es algo al azar. Todo ha sido tan fríamente calculado. Es tan hermosa la creación. Dios es un artista. No me canso de decirlo. Y en Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, nosotros vemos más que eso. Vemos lo que nos dice Pablo, lo que el Espíritu Santo inspiró a través de Pablo a decirnos a nosotros, a decirle a los romanos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación del mundo, o sea, todo lo que es su eterno poder y deidad, todas las cosas que tenemos que conocer de Dios, Dios nos lo dio a conocer. Él se manifestó a través de la creación del mundo. Todas las cosas hechas, que fueron hechas por Él, nosotros mismos como parte de su creación. Ahí está expresado el poder de Dios. A través de eso podemos conocerle. Y bueno, también esto es algo sumamente importante. Nosotros tenemos que estar claros que esto no quiere decir que al tú ver la creación ya con eso es suficiente y que tú conoces a Dios. No, tú conoces parte de Dios. Y es el conocimiento de Dios que se ha dado a todos los humanos. Ahí está manifestado. Es inexcusable todo humano, porque todo humano ve la creación. Pero esto no quiere decir que tú le conoces verdaderamente, que tú conoces a Dios en todas sus facetas. No. Esto no quiere decir que tú eres su siervo. No. Esto quiere decir que la creación te invita a tú pensar en que este diseño del mundo fue creado por alguien sumamente brillante e inteligente, que no ocurrió al azar. Entonces ya ahí empieza la duda, y ahí empieza la inquietud en buscar de este creador. Y ya Dios te va guiando a tú llegar a sus pies. Entonces, este es el conocimiento al que se refiere. También, a nosotros observar a Dios, a través de su relación con otros, podemos conocerle. Ustedes dirán, ¿y cómo yo voy a observar a Dios y su relación con otras personas? ¿Voy a estar yo ahí metido en cada momento? No. La primera manifestación es a través de las Escrituras. Dios lo dejó bien claro. Con esto es más que suficiente para tú conocer la relación que Dios ha tenido con otras personas, que con Abraham, Noé, David, Israel, o sea, con todo el pueblo de Israel, con cada persona. En la Biblia está claro la relación de Dios con ellos, cómo actuaron, cómo actuó Dios en cada momento. De esa manera podemos conocer su carácter. Estudiando las Escrituras podemos conocer el carácter de Dios, saber lo que le gusta y lo que no le gusta. De esa manera le conocemos. Entonces también podemos decir que a través del testimonio de hermanos cristianos nosotros podemos conocer a Dios. Hay personas que han tenido experiencia con Dios que usted ha podido presenciar. En ocasiones no la ha presenciado, pero la persona le ha contado de lo que Dios ha hecho con su vida. Usted puede ver cómo la persona actúa, el cambio que ha dado, y todo eso son testimonios que te ayudan a ti a conocer a Dios, cómo Dios
actúa en cada persona el poder de Dios y te aumenta la fe. Entonces ya aquí, basados en lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que conocemos a Dios a través de nuestra comunicación con Él, que es la oración, el estudio de la palabra, y a través de la observación, que es pues a través del estudio de las escrituras, para nosotros poder ver cómo Él ha tratado con personas en el pasado, y también al nosotros meditar y observar la creación, podemos también conocer a Dios y conocer su eterno poder. Entonces ustedes pues dirán, uy, terminamos, ¿cierto? Esto es todo ya, Jessica, mira qué sencillo. Oramos, leemos la Biblia, con esto es todo. Nosotros vamos a orar, a leer la Biblia, a apreciar la naturaleza que Dios creó. Y pues ya suponemos que con eso vamos a conocer a Dios. Fíjate que llevas un paso muy avanzado, pero hay algo más. Esto no es todo. Hay un requisito que es básicamente el centro de lo que es el objetivo de Dios en tu vida. Hay algo más que yo no he mencionado, lo más importante realmente. Me refiero a Cristo. Cristo que es la verdad, el único camino hacia el Padre, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Él. Y las escrituras no iban a quedarse así. No te iban a pedir que conocieras a Dios sin mencionar esto asociado a Jesucristo. Y está muy claramente en Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Fíjense que Dios en Jesucristo es Dios encarnado. Dios se encarnó en Jesús. Se encarnó para que nosotros podamos conocerle. Cuán misericordioso y maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, es grande. Entonces a través de Jesús nosotros podemos conocer a Dios. Y Jesús viene siendo básicamente pues la palabra de Dios misma, incluyendo el Nuevo Testamento. Fíjense de que en los evangelios ahí está bien claro el poder de Cristo. Estudiando su vida nosotros podemos darnos cuenta de la misericordia de Dios al enviarnos a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces a través de Cristo es que nosotros podemos llegar a conocer realmente a Dios. Él es quien nos va a facultar a nosotros para comunicarnos con Él y poder observarlo como se debe, observarlo y reflexionar en Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Bueno, lo que primero tenemos que hacer nosotros es declarar que Jesucristo es nuestro Señor. Ya que Él venga a ser nuestro Señor, ya Él viene a vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. También tenemos que creernos que es nuestro Salvador, entender que murió en la cruz para salvarnos, que esa sangre fue derramada por nuestra salvación. Nosotros entender que la verdad de Cristo debe vivir en nosotros, que nosotros debemos ser reflejo de esa verdad, que no es más que el Evangelio. Y dejarnos iluminarnos con la luz de Cristo, e iluminar a otros, cuando a través de Él seamos transformados. Entonces, no solamente esto queda ahí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí en Juan 14, versículo 26, Cristo habla con los discípulos y les dice, antes de ser crucificado, Él les dice de que le enviará el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desciende en cada creyente real. A través del Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre nos faculta, Dios nos faculta de nosotros poder pues conocerle más, de recordar lo que dicen las Escrituras, de entender. Entonces, ya aquí vemos cómo todo se relaciona, cómo nosotros realmente podemos conocer a Dios. Pero está bien, muchos de ustedes no conocen de Cristo. Muchos de ustedes ahora es que están conociendo y supongo que están emocionados porque quieren pues adquirir esta promesa de vida eterna. Quieren conocer al Creador del mundo. O sea, ¿qué hay más importante que eso? Conocer profundamente a Dios.
Pero hay otros que son ya creyentes, digamos que asisten a una iglesia, que han hecho la confesión de fe, que han declarado que Cristo es su Señor, que sienten que le conocen, que oran, que leen las Escrituras. ¿Cómo nosotros saber si conocemos a Dios? ¿Es suficiente que yo asista a la iglesia, que yo hable con Dios, le pida algunas cosas cuando necesite, algo que Él me dé, que yo le dé gracias, que yo hable en ocasiones, que en ocasiones no? Es suficiente esto, es suficiente que yo lea la Biblia, quizás yo participe en una célula bíblica, de estudio bíblico. ¿Es esto suficiente para decirme si yo conozco a Dios? Yo conozco a Dios. ¿Cómo yo saberlo a la luz de las Escrituras? Bueno, nosotros vamos a hacer una comparación bíblica sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las personas que sí conocen y las que no conocen a Dios. Primero vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, y dice: y en esto sabemos que conocemos, que nosotros le conocemos. Repito, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí vemos un primer factor. Usted, si conoce de Dios, si usted conoce a Dios, corrijo, si usted conoce a Dios, no es lo mismo conocer a Dios que de Dios. Muchos ateos conocen de nuestro Dios, hasta conocen la Biblia más que algunos que son cristianos, que se dicen cristianos. Esto no quiere decir que ellos conocen a Dios, conocen de Él. Pero quien conoce a Dios guarda sus mandamientos. Muy claro está aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y ahora, en ese mismo pasaje, nos dice cómo saber quién no conoce. Pues es claro. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que dice que le conoce, pero que no guarda los mandamientos, no le conoce. Esa persona que no conoce a Dios es mentirosa. Y esa persona profesa conocer a Dios, pero con los hechos niega a Dios. Entonces son personas abominables y rebeldes y reprobadas en cuanto a toda buena obra. Eso está en Tito capítulo 1, versículo 16. En cambio, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, si usted quiere saber si usted está en Cristo, usted quiere saberlo, pues usted lo que va a analizar es lo siguiente: ¿estoy guardando la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y si nosotros pecamos, abogado tenemos, pero es una cosa de que no ocurre normalmente. Es algo como sumamente difícil de que ocurra. Entonces, ¿guardas tú la palabra de Dios? Pues entonces tú conoces a Dios. El amor de Dios entonces se ha perfeccionado en ti. No solamente los mandamientos se guardan, sino la palabra de Dios. Aquí yo me refiero al Nuevo Testamento. Aquí se refiere a la Biblia a esto, la palabra de Cristo. Porque eso es 1 de Juan capítulo 2, versículo 5. Aquí está hablando de Jesucristo. Lo normal es que en el Antiguo Testamento, pues los mandamientos hayan estado ahí claros. Pues la palabra de Cristo, la palabra de Dios, viene a ser el Evangelio de Cristo y todo lo que fue inspirado a partir del Nuevo Testamento también. Entonces, el que guarda los mandamientos de Dios, el que guarda la palabra de Dios, que cree en Cristo, en lo que Cristo dijo, ¿cierto? Es una persona que tiene amor de Dios, porque el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, ahí usted vendrá a saber si usted conoce a Dios realmente. Porque esa persona está en Cristo. Dice, por eso sabemos que estamos en Él. Ya para finalizar, vemos nuevamente aquí el diagrama. Vemos que, pues, el fin es la salvación.
Y si nosotros nos preguntamos, ¿por qué tenemos que conocer a Dios? O sea, Jessica, ¿qué ganamos nosotros con conocer a Dios? ¿Qué vamos a ganar? Es Dios. Lo primero es que hay que tener la fe. Si usted se hace esa pregunta de que para conocer a Dios necesita un galardón, revise su fe. Pero de todas maneras, te responderé. Yo te responderé. Fíjate que ese galardón no es algo que buscamos, algo que Dios nos da. Porque cuando hay sinceridad, un sincero deseo de conocerle, es porque le amamos realmente. Entonces queremos conocer a Dios. Y esto no es nada más que la vida eterna. Ustedes ya saben de que esta es la promesa grande que Dios nos tiene. No una promesa terrenal, sino una promesa que es ya más allá. Una promesa que es espiritual, donde nuestras almas van a poder estar con Él. No este cuerpo que se va desgastando día a día, sino un espíritu que se va edificando y creciendo en Cristo. Entonces, eso es el beneficio de conocer a Dios. Y las Escrituras lo dicen claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias por compartir conmigo este estudio bíblico. Oremos. Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, bendito seas tú, oh poderoso Creador del universo. Mi alma te alaba. Yo te doy las gracias por esta palabra que tú nos permites estudiar. Te doy toda la gloria a ti, oh maravilloso Dios. Y te pido, mi Dios, humildemente en este momento, que tú permitas que esta palabra dé frutos en cada oyente y que podamos conocerte verdaderamente como tú lo deseas. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria por todos los siglos. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. Recuerda darle a me gusta y suscribirte. Comparte este video con aquellas personas que te importan.